En el corazón de una vieja ciudad, escondido entre callejones estrechos y edificios decrépitos, se encontraba un callejón conocido como el Callejón Oscuro. Un lugar envuelto en una atmósfera de misterio y terror, del que se susurraban historias espeluznantes desde hacía generaciones. Se dice que en el Callejón Oscuro habitaba un espectro, una entidad malévola que acechaba en la oscuridad y se alimentaba del miedo de aquellos que se atrevían a entrar. Algunos lo describían como una figura alta y delgada, envuelta en una capa negra y con ojos que brillaban como brasas. Otros decían que era una criatura demoníaca, con garras afiladas y una sonrisa siniestra. Un grupo de jóvenes, desafiando las advertencias de los lugareños, decidió adentrarse en el Callejón Oscuro. Eran amigos inseparables, ávidos de aventuras y emociones fuertes. Armados con linternas y una cámara de video, se adentraron en la oscuridad, ignorando la sensación de inquietud que crecía en sus corazones. A medida que avanzaban por el callejón, una niebla espesa los envolvía, bloqueando la luz de sus linternas y creando una atmósfera claustrofóbica. Un silencio sepulcral reinaba en el lugar, solo roto por el eco de sus propios pasos y el susurro del viento entre los árboles y paredones que estaban a las orillas del callejón. De repente, uno de los jóvenes se separó del grupo, atraído por un sonido extraño que provenía de la profundidad del callejón. Sin pensarlo dos veces, se adentró en la niebla, siguiendo el sonido como un hipnotizado. Sus amigos lo llamaron, pero sus voces se perdieron en la oscuridad. El joven nunca regresó. Los demás, aterrorizados y perdidos, intentaron encontrar la salida del callejón, pero cada vez se adentraban más en sus profundidades. La niebla se había espesado aún más, y la oscuridad era impenetrable y no podían escapar. El miedo y la tristeza invadió sus cuerpos y mentes. Uno por uno, los jóvenes fueron desapareciendo a lo lejos del callejón, se escuchaban sus gritos de dolor y desesperación pidiendo ayuda. Algunos sucumbían al miedo y la desesperación, sus mentes atormentadas por las visiones del espectro y los susurros que parecían provenir de las sombras. Otros eran víctimas de extrañas criaturas que se ocultaban en la niebla, criaturas que parecían alimentarse del terror y la desolación. Solo una joven, llamada Victoria, logró sobrevivir a la horrorosa experiencia en el Callejón Oscuro. Emergió de la niebla, debilitada y traumatizada, pero con la voluntad de contar su terrible historia a todos para que tuvieran cuidado y no transitaran por el Callejón Oscuro. Su relato sirvió como una advertencia para aquellos que pensaban desafiar al mal que habitaba en el callejón. La historia del Callejón Oscuro se convirtió en una leyenda. Victoria, la única sobreviviente del Callejón Oscuro, se convirtió en una sombra de sí misma. La horrible experiencia la había marcado profundamente, llenándola de miedo y paranoia. No podía dormir por las noches, atormentada por las pesadillas de las criaturas que había visto en la niebla y el espectro que la acechaba. Decidida a descubrir la verdad sobre el Callejón Oscuro y encontrar a sus amigos desaparecidos, Victoria comenzó a investigar la historia del lugar. Se sumergió en viejos libros y documentos, entrevistando a los pocos que se atrevían a hablar sobre el callejón. Poco a poco, fue descubriendo los secretos que se escondían tras la niebla y la oscuridad. Se enteró de que el callejón había sido construido sobre un antiguo cementerio indígena, un lugar sagrado que había sido profanado por los colonizadores españoles. Desde entonces, se decía que el lugar estaba maldito, habitado por espíritus vengativos y criaturas demoníacas. También descubrió que sus amigos no habían sido las primeras víctimas del Callejón Oscuro. A lo largo de los años, muchos otros habían desaparecido misteriosamente, sin dejar rastro. Sus nombres se habían convertido en parte de la leyenda, sus historias un susurro aterrador que se transmitía de generación en generación. Con cada nueva información que obtenía, Victoria se sentía más decidida a desentrañar el misterio del Callejón Oscuro. Sabía que era peligroso, que estaba poniendo en riesgo su propia vida, pero no podía dejar de lado la esperanza de encontrar a sus amigos y traer paz a sus almas en pena. Una noche, armada con una cruz de plata y un amuleto indígena, Victoria regresó al Callejón Oscuro. La niebla era aún más espesa que la última vez, y el silencio era sepulcral. Avanzó con cautela, siguiendo la intuición que la guiaba hacia el corazón del callejón. De repente, una figura alta y delgada se materializó ante ella.
Era el espectro, con sus ojos que brillaban como brasas y su sonrisa siniestra. Victoria sintió un terror helado recorrer su cuerpo, pero no se rindió. Levantó la cruz y el amuleto y recitó una antigua oración que había aprendido en sus investigaciones. El espectro retrocedió, emitiendo un sonido gutural de dolor. La niebla comenzó a disiparse, revelando las ruinas de un antiguo altar indígena que se encontraba en un paredón a la orilla del callejón oscuro. En el centro del altar, Victoria encontró los restos de sus amigos, rodeados de símbolos extraños y objetos de poder. Con lágrimas en los ojos, Victoria recogió los restos de sus amigos y los llevó de regreso a la ciudad. Los enterró en un lugar sagrado, junto a otros que habían sido víctimas del callejón oscuro. Desde entonces, el callejón ha permanecido cerrado al público, considerado un lugar maldito y peligroso. La historia de Victoria se convirtió en una leyenda, un símbolo de valentía y determinación frente al mal. Su sacrificio no fue en vano, ya que logró traer paz a las almas de sus amigos y cerrar el portal que permitía al espectro vagar por el mundo. Sin embargo, algunos dicen que el callejón oscuro aún guarda secretos, que el mal que habita en él no ha sido completamente vencido. Y que en las noches de luna llena, aún se pueden escuchar los susurros y lamentos tristes de los espíritus y el eco de la risa del espectro que atormenta a todas las almas de los que murieron en él. Callejón oscuro. Pero un día, los valientes habitantes del pueblo, inspirados por la valentía de Victoria, decidieron tomar cartas en el asunto. Se unieron para limpiar el callejón oscuro, derribar las ruinas y construir un pequeño santuario en honor a las víctimas del espectro. Un sacerdote bendijo el lugar y realizó un ritual para purificarlo. Se dice que durante la ceremonia se escucharon gritos de agonía provenientes del callejón, mientras una nube oscura se disipaba en el cielo. Desde ese día, el callejón oscuro ya no era un lugar de miedo y terror. La niebla se había disipado, las criaturas malignas habían desaparecido y el espectro ya no vagaba por sus calles. En su lugar, reinaba una atmósfera de paz y tranquilidad. Sin embargo, la historia del callejón oscuro no había sido olvidada. Se transmitía de generación en generación, como un recordatorio de los horrores que habían vivido y la valentía de aquellos que los habían enfrentado. Algunos dicen que en las noches de luna llena, aún se pueden ver figuras espectrales vagando por el callejón. Pero ya no son figuras de terror, sino de paz, vigilando el lugar que alguna vez fue su hogar y protegiendo a los que viven en el callejón y su alrededor. La historia del callejón oscuro nos enseña que incluso en los lugares más oscuros, hay esperanza. Que la valentía y la determinación pueden vencer al mal y que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad.